Pon por favor el título. Pincha. El título de hoy. Es formas de leer. Formas de leer y estudiar. Vale, ya está. Hemos observado que en el caso del Facebook, hemos visto, los vemos reticentes o las vemos reticentes. Hay 50 comentarios a esa historia sobre el dinosaurio, cómo ese dinosaurio vive en nosotros o en nosotras. Lo hemos puesto como excepción por única vez esta actividad dentro de ALF. Pero es fundamental, lo comentábamos y lamento no haberlo puesto, que habría que hacer dos tipos de exámenes. Un tipo de examen es para aquellos alumnos y alumnas que realmente quieren una pedagogía distinta, que entran en este juego del Facebook, del YouTube, y habría que hacer una cosa sumamente convencional, sin ningún tipo de indicación pedagógica con ALF. Pero como no está en la guía, no se va a hacer. Vamos a hacer un comentario directamente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué seguir con las formas más arcaicas de la UNED en la que muchas de vosotras y muchos de vosotros queréis seguir? No queréis renovar absolutamente nada, no queréis hacer ningún tipo de cambio. Y muy bien, ¿por qué voy a negaros ese placer de ser conservadores y antiguos y antiguas? Pero por otro lado, me parece muy injusto para aquellos alumnos y alumnas que quieran ser distintos, que quieran progresar, que quieran dar vuelta a su cabeza, no proponer otro tipo de examen. El próximo año va a ser totalmente distinto. Bueno, esta cuestión de la semana pasada nos llevó a plantear una cuestión seria. La dificultad que tenéis, no sé si tú lo ves así, la dificultad que tienen de estudiar y reflexionar. Entonces, existe un tráfico de apuntes, se pasan apuntes unos a otros, había una carrera enloquecida por las preguntas que se hacían en ese momento y para escribir las respuestas. Os aseguro que os va a ir muy mal si hacéis eso. Esta asignatura no tiene nada que ver con la dinámica a la que estáis acostumbradas o a la que estáis acostumbrados. Por eso vamos a charlar, David y yo, daros una sugerencia, cómo estudiar, cómo reflexionar, cómo abordar esta asignatura. Primera cosa, no existe memoria. Olvidaros, no sois un clon. Aquel que quiera ser un clon va a conseguir las notas más bajas. Si hay respuestas idénticas, todas suspensas. ¿Está claro? Si hay respuestas idénticas, todas son suspensas. ¿Por qué? Porque eso es copia. No sois clones, no sois una marca de un coche reproducido en diferentes centros asociados. Cada uno o cada grupo construye su propio universo conceptual. ¿Vale? Vamos a partir de la otra educación. Estamos hablando de alguna manera para YouTube, que lo vamos a colgar esta noche o mañana por la mañana. Esta misma noche sí, lo puedes hacer. El libro, habéis visto, está dividido en 4 partes. Sabéis que en la introducción hablamos, más que en la introducción, todos los derechos de este libro. Es un libro social, es un libro que está destinado para salvar vidas. Es para una organización que se dedica a salvar refugiados en el Mediterráneo. El libro, aunque tiene 3 bloques y un epílogo,
yo lo centraría en tres partes. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, perfectamente. Y como he indicado en su momento, el punto de partida en estos momentos neoliberales tan extremos que vivimos, en estos momentos económicos tan difíciles que se vive a escala nacional y a escala mundial, el punto de partida es el manifiesto de Henri Giroux. Es decir, ¿qué enseñanzas da Henri Giroux? ¿Cómo haríais vosotros, cómo mejoraríais vosotros y vosotras este manifiesto? ¿Se puede mejorar? ¿Qué le falta a este manifiesto? Vosotras y vosotros como alumnas y alumnos, ¿qué aportaríais a estas enseñanzas que nos da el maestro Giroux, maestro de la pedagogía crítica? Sabéis que en este libro hemos podido reunir a Peter McLaren junto a Giroux, dos personalidades en el campo de la pedagogía crítica. Y si el libro va de pedagogía crítica, y si todo el libro se orienta a una crítica al neoliberalismo, al capitalismo, a este postcapitalismo, al capitalismo cognitivo, se sobreentiende que esta mirada transversal que hacemos esta tarde, antes de las vacaciones, es cómo pensar este libro. Y cuando nos pusimos en contacto con Giroux, David y yo, sabíamos de antemano que para estos momentos difíciles y los que se vienen, esta cuestión de homogeneización que vive América Latina, excepto México, esa situación difícil por la que vive España, no teníamos duda de que el manifiesto era imprescindible. Giroux fue muy generoso, tan generoso, en dice, coged el artículo que queráis, solamente pido una copia del libro. Nosotros le preguntamos si veía apropiado para estos tiempos difíciles que estamos viviendo, si esto podía ser adecuado o podía resultar el efecto boomerang, o sea, el efecto contrario al esperado. Y dice, mira, todo el mundo está lleno de libros reaccionarios, de libros para el mercado. Si vuestro libro no alimenta el mercado, y si vuestros estudiantes y las estudiantes quieren otro tipo de educación, que se mojen. Si ustedes se mojan en un tipo de libro determinado, en un libro a su vez que no da beneficios a ninguno de los autores, que beneficia a gente que se puede salvar la vida, es decir, el que no entiende esto directamente está en otra galaxia. Sí. Entonces, la cuestión es, nosotros lo teníamos claro, pero además de tenerlo claro, hablar directamente con Giroux nos daba mucho más fuerza de que es necesario que vosotras y vosotros pensemos en otra pedagogía. Esto no sirve para nada, y si no sois conscientes de esto, realmente es penoso. No puedo decir otra cosa. ¿Cuáles son los puntos que manifiesta, los puntos claves que manifiesta Giroux? ¿Qué nos dice Giroux? ¿Qué tenemos que hacer? Lamentablemente no podemos salir a la calle porque cada uno está en una ciudad, porque somos mucha gente, somos 2098. Pero ¿cómo podemos generar cambios dentro de nuestra propia universidad? Es decir, ¿para qué sirve este manifiesto? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a seguir con la pedagogía del confort? Bueno, la primera cuestión. Empezamos con el libro, empezamos con la última parte del libro. Y esto tiene mucho que ver. ¿Os acordáis que os hice leer, os sugerí que leyerais el libro de Italo Calvino? Sí, la noche de invierno. Sí, sí, la noche de invierno. De alguna manera era para situaros en otra forma de leer, que no solamente se lee
se lee de manera lineal, vertical, patriarcal, de arriba abajo, religiosa, etcétera, etcétera. Hay formas libres de leer. Entonces, una forma libre de leer nos la da Italo Calvino con ese libro, esa novela maravillosa que nos abre dimensiones. Y, ¿por qué no pusimos el manifiesto en primer lugar? Porque el manifiesto es la puerta abierta a lo que podéis hacer. Y este curso empieza y termina con ese manifiesto. Y de alguna manera, esta es la lectura que nosotros hacemos del libro. Un lector convencional comienza en la primera página y termina en la última. No pasa nada, es una lectura como se haría en historia o se haría en geografía. Pero esta es una lectura que se hace desde el punto de vista de la comunicación y del punto de vista de la educación crítica. Entonces, ¿qué nos dice Giroud? ¿Qué nos aporta Giroud? ¿Para qué sirve Giroud? ¿Qué podemos hacer con Giroud? Segunda cuestión, ¿qué propones tú? Sí, bueno, yo antes de nada quiero saludar porque llevaba tiempo sin entrar en contacto con estas clases. Muy buenas a todos y a todas. Yo creo que un poco lo que queremos plantear es que los libros, independientemente de que cada capítulo se centre en un aspecto diferente, en un aspecto determinado, los libros hay que entenderlos como conceptos en sí mismos. Es decir, estos dos libros, tanto La otra educación como Comunicar y educar en el mundo que viene, son libros conceptuales. ¿Qué significa que un libro sea conceptual? O que un disco de música, ¿no?, de un grupo, sea conceptual. Significa que van contando una historia conforme se va desarrollando su lectura. Es decir, hay un hilo invisible, hay un hilo conductor que va tejiendo todos y cada uno de los capítulos. Al hilo de lo que comentaba Roberto anteriormente, fijaos que perfectamente el epílogo podía haber sido el prólogo del libro. Exacto. Podía haber sido perfectamente el prólogo. De hecho, ha sido el prólogo de esta asignatura. Prólogo y epílogo. Lo que pasa es que en un libro no puedes poner dos veces el mismo capítulo. El mismo capítulo no puede ser el prólogo y el epílogo. Aunque alguna vez lo podemos experimentar. Tal vez la próxima vez. ¿Qué pasaría con las editoriales, no? No, con esta misma editorial creo que podríamos hacerlo, porque la lectura de este libro es una lectura transversal donde Giroud nos atraviesa a todos nosotros. Y ojalá atravesara a todas las estudiantes y a todos los estudiantes. Eso es. Entonces, podría haber sido perfectamente el prólogo, porque fijaos que, y esto alguno de vosotros sí que lo había comentado, sobre todo en Facebook, es el epílogo, este texto de Giroud está escrito en una época anterior a la nuestra y en un contexto diferente al nuestro. Podría haber sido perfectamente, físicamente, el punto de partida de la propia obra como prólogo, pero lo quisimos poner al final, por lo que Roberto ha comentado anteriormente, como el punto de llegada, ¿no? Como, todo esto que estamos planteando desde un punto de vista mucho más moderno, todos estos capítulos de los diferentes autores, de alguna manera confluyen en estas ideas que ya tenía Giroud hace cierto tiempo, ¿no? Y que ya plasmó Giroud hace cierto tiempo, lo cual nos lleva a un metarrelato de todo esto, que es que poco ha cambiado todo. Es decir, aquí parece que todo se ha modificado, que estamos en el mundo digital, que estamos hablando de que lo digital está poco a poco entrando en las aulas, las pizarras digitales, los proyectores, lo otro, métodos, el Flipped Classroom del que hablábamos, pero fijaos, hemos terminado el libro y ¿dónde seguimos? Seguimos en lo que ya dijo Giroud antes, ¿no? Entonces, de manera simbólica, queríamos establecer precisamente que el cierre de este libro, que el epílogo del libro, fuera algo que un crítico, que un teórico, que un referente de la pedagogía crítica, como es Giroud, ya llevaba tiempo denunciando en un contexto diferente al nuestro, como son los Estados Unidos, y en aquella época de recortes que, de alguna manera, él, negro sobre blanco, plantea y referencia en su propio capítulo. Entonces, una vez analizado eso, yo creo que la estructura del libro en diferentes bloques era absolutamente fundamental. El primer bloque relacionado con las pedagogías críticas y el empoderamiento. Fijaos que tiene una estructura muy lógica y tiene un relato muy evidente, ¿no? Y yo incido, tenemos que quedarnos con el concepto, es decir, qué historia nos cuenta el libro, independientemente de esto que muchos de vosotros preguntáis,
de si el capítulo 8 entra o no entra, de si el pie de foto o el pie de gráfico o la tabla no las tenemos que estudiar o no. Un libro es mucho más que eso. Un libro es un relato, es un discurso. ¿Cuál es el discurso que plantea este libro? ¿Cuál es el discurso que plantea el primer bloque? Pues es muy evidente. El primer capítulo es una introducción, es un capítulo de contexto en el que se habla sobre la necesidad de tener una transformación y un cambio para adaptar la escuela a la realidad sociotécnica de hoy. Pasa por una siguiente etapa o un siguiente capítulo en el que se habla sobre los retos, es decir, en ese contexto que hemos comentado en el primer capítulo, pasamos a los retos, a los desafíos que todo eso plantea, y luego directamente vamos a el qué hacer. Pues apostar por una educación hacker, apostar por un activismo en las aulas, y eso es lo que se desarrolla ya en la parte central y la parte final de ese primer bloque. ¿Veis que ese es el hilo conductor? Un primer capítulo de contexto, estamos en esta situación, estos son los retos, en ese segundo capítulo que se llama Retos y alfabetización en el siglo XXI, y a partir de ahí, ¿qué hacer? Educación hacker, activismo, romper estructuras, etc, etc. ¿Veis cómo hay un hilo que lo va cosiendo todo? Eso es leer realmente, eso es leer un libro, al margen lógicamente de, y mucho más allá de ver qué es lo que pone en el capítulo 3 o en el párrafo 3 de la página 108, ¿no? Es todo más transversal. En esta universidad se está muy acostumbrado a decir, el capítulo 3 dice tal cosa, o qué dice tal cuestión. Olvidaros de eso, con eso no aprendéis nada, nada. Es decir, cuáles son los contenidos sustanciales que tiene esta obra, qué es lo que tenéis que saber para ser una ciudadana y un ciudadano crítico. Ese es el objetivo central que tiene esta asignatura. ¿Qué educadoras, educadores, qué pedagogos, qué pedagogas vais a ser? ¿Vais a ser uno más del montón o vais a ser alguien que va a reflexionar sobre este sistema cada vez más neoliberal y cada vez más perverso en el que vivimos? O sea, esto no es una asignatura de cacharros, ni de medios, no. Los medios son una extensión de nosotros, como decía Marshall McLuhan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los medios? ¿Qué nuevas realidades construimos? Entonces, consideramos que en esa primera parte los 4 primeros capítulos son esenciales porque llegan una línea acerca del activismo, acerca de la educación hacker, la pedagogía crítica, el cambio en la sociedad informacional, y es fundamental, pero fundamental, pensar en la pedagogía crítica en tiempos de neoliberalismo. ¿Por qué nadie hace pedagogía crítica? ¿Por qué nadie quiere que penséis? ¿Por qué somos los únicos que aquí decimos, oye, no hay que pensar esta realidad terrible que estamos viviendo, que se está viviendo en toda Europa, que se está viviendo en todo el mundo? Esa es una cuestión no solamente de David y mía, es una cuestión de mucha gente que nos preguntamos y cómo el pensamiento crítico está siendo bloqueado, cómo el pensamiento crítico no tiene espacio, cómo la pedagogía crítica no tiene espacio ni en la comunicación, ni tiene espacio en la educación. Pasamos al bloque segundo y consideramos que es fundamental cuestiones específicas. Ya lo dice el título, los medios en la educación y la educación en los medios, pero dentro del mercado, el espectáculo del mercado en el espectáculo informacional. No nos interesa lo que nos dicen esas tonterías, usa tal medio para tal cosita, usa tal cosa para tal otra cosa. No, no, chicas y chicos, aquí la cuestión es el engaño, es cómo nos engañan el coco para que no pensemos lo sustancial, y lo sustancial es la cuestión del mercado pedagógico, cómo la escuela la están transformando en mercado, y la escuela, la educación no es mercado. De eso abordamos
en los 4 siguientes capítulos. De alguna manera abordamos el espectáculo y mercado pedagógico, las nociones, no odies a los medios, sino conviértete en medio. Cada uno de vosotros, cada bloque de vosotros y vosotras puede ser un medio de comunicación de carácter alternativo. ¿Cómo podéis participar de una u otra manera? Y la educación desde los márgenes. Esa charla magnífica que ha tenido David con Alba, que está en YouTube. Di la última parte de esta segunda. O sea, tenemos los primeros 4 capítulos que nos dan la esencia de esa segunda parte. Sí, si os dais cuenta, la estructura es muy parecida, ¿no?, a la del primer bloque. Hay un primer capítulo en el que se contextualiza, es decir, el punto de partida es este. Al margen de todo lo que hemos contado en el primer bloque, aparte está esa dimensión del mercado, esa dimensión que mercantiliza la educación, que mercantiliza la comunicación. Y ¿cómo nos protegemos frente a eso? Es decir, ¿cómo nos convertimos en ciudadanos críticos? Pues de muy diferentes maneras. Por un lado, utilizando los medios, porque los medios no son solo no deberían ser solo la construcción de la realidad por parte de los de arriba, por parte de los poderosos, sino también nosotros podemos tener nuestros propios medios y convertirnos, como decía Roberto anteriormente, en nuestros propios medios de comunicación. Y concretamente ese es el objetivo del capítulo 10, es decir, cómo usar los medios para ofrecer contrarrelatos. ¿Cómo hacerlo? Porque ha habido, vamos a decirlo así, ejemplos a lo largo de la historia de activistas que lo han conseguido. Bueno, pues ese es precisamente el objetivo del capítulo 10, ofrecer un recorrido histórico de cómo ciertos movimientos sociales, ciertos movimientos de activistas han utilizado los medios de comunicación. Los medios de comunicación que se pueden utilizar también desde un punto de vista crítico dentro de los muros educativos. Ese es el objetivo del capítulo 12, educar desde los márgenes, pensar en la educación desde otro punto de vista, utilizando los medios, utilizando los productos de la cultura popular de una manera diferente, de una manera alternativa. Fijaos que una de las palabras claves de este libro es, aparte de crítico, alternativo. Estamos permanentemente ofreciendo visiones alternativas de los medios, de la educación, de la pedagogía, de la cultura popular, de el hecho del hacer, como aparece en el bloque 3. La palabra alternativa, si esto fuera un vídeo de YouTube, por ejemplo, que tuviéramos que etiquetar, una de esas etiquetas sería alternativo, diferente, alternativo, crítico. Luego, en la parte final de este bloque, pues hablamos de la alfabetización en medios. Es decir, fijaos que el título del bloque es la convergencia, ese espacio de confluencia que se abre entre los medios y la educación. Pues lógicamente hay que hablar de alfabetización mediática, alfabetización o empoderamiento comunicacional. Desde el punto de vista crítico, analizando el marketing, desde el punto de vista de los videojuegos también, cómo utilizar la gamificación, los videojuegos en el aula, y luego desde el punto de vista de uno de los grandes relatos que tenemos en la actualidad de activismo, que es la perspectiva de género, el relato feminista, con esos 2 últimos capítulos, el 15 y el 16, en este bloque, que tienen que ver precisamente con la construcción tradicional de estereotipos, tradicional y no tan tradicional, también muy moderna a través de los memes del estereotipo hacia la mujer, del estereotipo femenino, y por otro lado, con esa reflexión sobre la violencia de género, sobre el maltrato hacia la mujer, también esos estereotipos hacia la posición y hacia la caracterización de la mujer a través de las redes, con el que se cierra este bloque. Veis que todo tiene un hilo conductor, desde ese capítulo 9 que tiene que ver con la introducción y con el planteamiento del mercado pedagógico y del capitalismo informacional, como un poco el contexto en el que nos encontramos en este momento, el uso de los medios para ofrecer contrarrelatos, el uso de los medios para ofrecer una educación distinta, diferente, innovadora, y sobre todo también para alfabetizar crítica y digitalmente en diferentes aspectos, que son ya los últimos capítulos de este bloque. Todo guarda una lógica interna. Los 2 últimos capítulos del bloque 2 fueron escritos por 2 mujeres activistas, con un compañero también activista. No es un libro
que aprovecha el momento es el momento de las mujeres. No, ese es el libro del momento de la crítica. Si no salimos de esta, estamos perdidos. Es directamente, nos entregamos a la educación del mercado. Entonces, esos dos últimos capítulos de la segunda parte tienen una mirada feminista. Una cosa que si vosotros sois buenos lectores y buenas lectoras, os daréis cuenta que el bloque 3 está bien para leerlo en casa, en el verano, pero sería realmente mala leche incluirlo en el examen. Es decir, son experiencias interesantes. Buenas prácticas. Buenas prácticas, pero sería para un curso de verano, para otro tipo de contexto. Distinguir lecturas imprescindibles a lecturas secundarias. Y me podríais preguntar, pero vosotros también incluís lecturas secundarias, por supuesto. Es decir, hay lecturas de primer orden y hay lecturas de segundo y hay lecturas de tercer orden. ¿Por qué no voy a incluir lecturas que llevan a prácticas? Pero esto no es un libro de prácticas, pero me interesaba incluir prácticas. Toda la tendencia maker que está ganando terreno y es fundamental en el campo educativo si lo llevamos de manera crítica y reflexiva con estos conceptos pedagógicos. Para resumir, partimos del epílogo, nos vamos a los capítulos, a los 4 primeros capítulos y a los 2 últimos capítulos de la primera parte, nos vamos a los 4 primeros capítulos de la segunda parte y los 2 últimos capítulos de la segunda parte, y el tercero os lo recomiendo realmente para una lectura de verano o para cuando tengáis tiempo, o si tenéis que hacer prácticas, vais a encontrar prácticas realmente motivadoras que os invitan realmente a pensar, a jugar, a pensar la educación de otra manera. Un apunte sobre el bloque 3, convenía introducir un bloque de buenas prácticas a modo de ejemplo porque es interesante, en el relato interno que tenía el libro, era interesante plantear un tercer bloque como ejemplos, ¿no? Más que nada para decir, todo esto es la teoría, hasta aquí hemos llegado con la teoría, que sepáis que esto se puede hacer y de hecho se está haciendo. Y se está haciendo además en un contexto donde lo digital no ha entrado con tanta fuerza como en Europa, ¿no? Estamos hablando de experiencias en Argentina, en determinadas zonas, también en Brasil. Entonces, si allí se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer en territorios donde la conectividad y lo digital está mucho más a la orden del día? Entonces, fijaos que si hubiéramos puesto el bloque 3 como bloque 1 y luego toda la parte más teórica, no tendría sentido el libro, se entendería mucho peor. Es decir, este bloque 3 es asentar, bajar al terreno y asentar con ejemplos de buenas prácticas, con ejemplos sobre la praxis, desde la experiencia, todo aquello que de alguna manera ya está presente teóricamente en los bloques anteriores. Ahora pasamos con el libro Comunicar y Educar en el Mundo que Viene, que tiene una estructura más convencional. Puedes leerlo de cualquier manera, como puedes leer Si una noche de invierno un viajero, pero vamos a dar... el libro tiene sobre todo 2 grandes partes. Una parte que está centrada en la comunicación y otra parte que está centrada en la educación. Yo me dedicaré a la parte de comunicación y tú te dedicas a la educación, así jugamos un poco. Fundamental los 5 primeros capítulos donde nos hablan sobre el robo de la palabra comunicación, el gran trabajo que ha hecho Mario Kaplun. Os recomiendo que bajéis el libro y leáis Pedagogía de la Comunicación, aunque esta es una mera síntesis de 2 discípulos de él, pero no, por favor, leed ese libro maravilloso. Está en la plataforma. Sí, está en la plataforma y realmente es un libro básico que deberían leerlo también mis colegas, mis compañeros, para que sepan qué es comunicar y qué es educar. ¿Qué es lo que están? La mayoría de mis compañeros, lamentablemente, no saben lo que están haciendo, no saben que están enseñando basándose en los contenidos o en los efectos. Casi ninguno enseña basado en los procesos, pero no es consciente
Es decir, pensad que este sistema es del siglo XIX y se repite y se repite y se repite, y vosotros sois repetidores y repetidores si seguís haciendo lo mismo. Por eso consideramos que en esta no tiene partes el libro, sino que está contado como una novelita. No tiene partes visibles, sí, pero sí las tiene. La tiene. Tiene una lectura, digamos, invisible del sublenguaje. Pero digamos que esa primera parte está centrada en la comunicación, en cómo nos han robado las empresas, los gobiernos, los medios de comunicación, la palabra de comunicación, cómo a través de Mario Kaplun podemos reconquistar la comunicación a través de esos tres modelos que nos ofrece, los modelos centrados en los contenidos, en los efectos y en los procesos, tanto en la comunicación como en la educación, modelos exógenos como modelos endógenos. Y una propuesta que terminaría este bloque sería esta cuestión de los modelos de comunicación horizontal. Realmente, es decir, esto es imposible, que nosotros actuemos como emisores broadcasting. Un emisor broadcasting es un emisor de una televisión, de una radio, que se dedica a miles o millones de personas. Esto que estamos haciendo nosotros es semejante, pero ¿por qué? Porque esta tecnología no permite que vosotros entréis interactuando en cualquier momento. Entonces, planteamos qué modelos de comunicación horizontal son posibles, qué se puede hacer desde ese lugar y qué ganaríais con eso. Tal vez no lo lleguéis, tal vez cuando seáis educadores y comunicadores en algún momento podáis ponerlo en práctica. Aquí lamentablemente en la universidad, somos escasísimas personas las que hacemos esto. Entonces, aprovechad ese momento, aprovechad de cómo se hace, para cuando llegado el momento os hagáis con esto. Toda la segunda parte, de una u otra manera, está dedicada al tema de la educación. Y en el último capítulo, que luego volveremos, nos dedicamos al tema clave como comunicadores y educadores de la verdad. Pero os dejo con David, que va a contar toda la segunda parte, que va desde el capítulo 6 en adelante, sobre el tema de la educación. Sí. Bueno, esta parte más dedicada a la comunicación, o esta primera parte más dedicada a la comunicación de la que acaba de hablar Roberto, serían los capítulos 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Había una introducción que es muy cortita, que más que una introducción es una presentación del libro, luego estarían esos capítulos de los que acaba de hablar Roberto, del 2 al 5, y luego hay un capítulo muy especial que es el 6, que es un punto de inflexión. Marca un punto de inflexión, además es un capítulo diferente porque es dialogado, ¿no? Fijaos que de alguna manera el libro empieza con un diálogo, termina, si excluimos el epílogo, con un diálogo, y justo en medio, cuando se produce ese punto de inflexión, el capítulo 6, es otro diálogo también. Eso está hecho adrede, así, de esa manera, ¿no? El capítulo 6, Educación mediática, falsa novedad y futuro incierto, marca un antes y un después en el desarrollo del libro. Es como un parteaguas. Hasta aquí, hablando de comunicación, y desde aquí vamos a entrar en el terreno pedagógico, ¿no? Y es también un libro, un capítulo muy contextual, porque es un repaso por las diferentes teorías o las diferentes perspectivas, las diferentes miradas o aproximaciones al estudio de los medios y la educación, al estudio de la llamada educación mediática o media literacy en inglés, a lo largo, sobre todo especialmente del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI, además con un experto, una persona que sabe mucho de todo esto, porque además él pues lleva muchos años, ¿no?, dentro de estas corrientes de la educación mediática, como es Michael Hosman, profesor de la Lakehead University en Canadá, ¿no? A partir de ahí, la parte más de pedagogía.
las escuelas conectadas como capítulo 7, la pedagogía digital interactiva como capítulo 8, gamificación, principios del pensamiento computacional, todo de alguna manera conceptos nuevos o nuevas tendencias, es decir, cómo podemos pensar en una pedagogía digital interactiva sin instrumentos digitales, ¿no? Sin los instrumentos interactivos entendidos desde el punto de vista del mercado. Bueno, pues se puede hacer. Freinet, este pedagogo francés, ya lo hacía a principios del siglo XX con una herramienta poco digital, como es la imprenta, ¿no? Una imprenta escolar o un periódico escolar. Bueno, pues este tipo de cuestiones innovadoras, novedosas desde el punto de vista de la pedagogía, marcan todo este recorrido inicial de este segundo bloque a partir del capítulo 6. La cultura de la participación como una de las cuestiones claves de la interactividad, es decir, entender, lo que siempre hemos comentado ya en repetidas oportunidades aquí, entender la interactividad no desde el punto de vista mecánico, no desde el punto de vista de la tecnología por la tecnología, del diálogo que podamos establecer con las máquinas, sino la interactividad humana. Y para que haya una correcta interactividad humana, social, es fundamental una buena relevancia y una buena participación y una buena cultura de la participación entre los sujetos que forman parte del hecho pedagógico y del hecho comunicativo. La cultura de la participación no es solo participar por participar y sumar mensajes uno detrás de otro, pero que al final eso no llegue a ninguna parte. Por eso hablamos de la conquista de la influencia como algo absolutamente fundamental. Todos somos influyentes, todos somos coautores, todos somos co-creadores de manera horizontal, o por lo menos tendiendo a un modelo horizontal, porque muchos procesos o muchos medios de comunicación muchas veces dejan abiertas puertas para la participación, pero luego esa participación es falsa, es decir, no se traduce en un cambio en las estructuras, no se traduce en una modificación de los discursos, en una modificación de los relatos, en hilos narrativos distintos, diferentes dentro de las series, las películas. Hay muchas series o muchas películas que piden la participación del fan, pero ¿para qué? Si al final el que marca la historia es el guionista. Entonces, por eso hablamos de la conquista de la influencia como una verdadera pedagogía interactiva y comunicación interactiva. Sí, tenemos pocos minutos. Lo que quiero preguntaros es, en el resto de asignaturas que habéis hecho, que vais a hacer, ¿hasta qué punto está presente la cultura de la participación, la cultura de la conectividad, las diferentes teorías, más allá del funcionalismo de causa-efecto, más allá de las teorías de el punto A, B o C, que de otros enfoques? Es decir, pensad en el resto. El mundo no es solamente las otras asignaturas que ven la realidad de esa manera. Esta asignatura la ve de esta manera, pero de esta manera la podéis aplicar en otras o no, como las otras os gustaría que fuese esta, y que fuese todo el mundo igual, todo el mundo vestidos iguales, todo el mundo realmente felices como en un mundo feliz. ¿Qué otros capítulos, si terminamos? Rápido. Sí, luego sí es cierto que hay un cambio. A partir del capítulo 11 volvemos a hablar, capítulo 11, capítulo 12, volvemos a hablar de comunicación, pero ya desde un punto de vista más moderno, ¿no? Más desde el punto de vista de las tecnologías digitales, de las tecnologías de la web 2.0, hasta que llegamos a una de las consecuencias de... no sé si de todo un poco, ¿no? De nuestros sesgos cognitivos, de la caída de la importancia o del prestigio de los medios de comunicación tradicionales y el auge de determinadas plataformas digitales, bueno, pues este neoliberalismo también que nos lleva a la cultura de lo cuantitativo frente a lo cualitativo, la propia armazón, ¿no? La propia estructura bajo la que está diseñada la web, pues determina también que determinados contenidos se viralicen o nos lleguen a nuestras cuentas de Facebook, a Twitter, etc., sin tener en cuenta la calidad o la veracidad que tienen, sino simplemente porque, bueno, pues generan dinero desde el punto de vista, son muy sensacionalistas o muy atractivos, y desde el punto de vista de la publicidad generan mucho dinero, y todo eso nos lleva a esta era, ¿no?, de la manipulación, de la desinformación, de la posverdad, que es un poco el punto de llegada de este libro, ¿no? Hay que decir que es el epílogo, a quien le interesa la verdad, esto creo que lo podemos contar, ¿no?
Sí, sí. Digamos, este epílogo dialoga de cerca con un libro que próximamente vamos a lanzar en esta misma editorial, Gedisa, que se llama precisamente así, La posverdad, y hay que decir que uno de los capítulos de ese nuevo libro toma como base el epílogo de este libro, que a su vez toma como base un artículo publicado en la sección de firmas de la agencia EFE. Es decir, el punto de partida es un artículo muy cortito de unas 800 palabras para la agencia EFE, que se desarrolla y queda como resultado este epílogo, y este epílogo es un poco el punto de partida del libro que en febrero saca Gedisa, más específico sobre posverdad. Y a su vez, como una cosa genera la otra, no están muertas, es un libro vivo, así como aparece próximamente la posverdad. El siguiente libro va a ser también parte de un capítulo que es pedagogía de la incertidumbre. Es decir, estamos intentando escribir una teoría, como escribió Kaplun en su momento, una pedagogía de la comunicación. Nosotros creemos que en esta época corresponde una pedagogía de la incertidumbre. Realmente hemos dado un panorama de cómo abordar este libro. No se basa en preguntas, y vuelvo a repetir, respuestas iguales, porque sabéis que es de las pocas asignaturas que escribís, es de desarrollo. Las respuestas que son iguales o extremadamente semejantes se suspenden. Así que olvidaros del tráfico de apuntes que hacéis normalmente. Me importa muy poco que trafiquéis con otras asignaturas. Aquí ¿dónde está el pensamiento único? El pensamiento personal, el pensamiento de grupo, el pensamiento participativo. Cada una tiene una perspectiva de las cosas, ponerlas. Es leer el libro con diferentes enfoques. No queremos memoria, queremos que conozcáis conceptos, ideas, que propongáis otro tipo de cosas, otro tipo de universos. Vemos algunas preguntas, a ver qué nos dicen. Bueno, son más que preguntas, son comentarios. Sí, a ver, ve pasándolos, por favor. Dice, las demás asignaturas no cabe la participación, es aprender conceptos para el examen, no da tiempo, los medios los tiene, pero bueno, dice... yo he encontrado que en algunas clases que yo he podido ver en diferido, el tutor sí interactuaba con la clase. ¿En diferido? Ah, bueno, claro, que ella ha visto o él ha visto en diferido. Vale, no hay preguntas como tal, son... Bueno, dicen, es un libro exquisito, no sé a cuál te refieres. Bueno, no, preguntas como tal no hay, son comentarios. Dice, bueno, que hay personas que tienen problemas con el sonido. Dice, a mí todo me parece relacionado. De hecho, yo lo estoy leyendo entero. Esto es interesante porque igual que los libros, cada uno de los libros internamente guardan una lógica, cada uno de los capítulos, los dos libros, La Retroeducación y Comunicar y Educar en el Mundo que Viene, se atraviesan, tienen temas comunes, tienen temas que dialogan entre ellos, tienen... yo creo que toda esta asignatura hay que entenderla de manera transversal. Esta asignatura es un relato, o sea, esta asignatura en su generalidad tiene un concepto, tiene un relato, tiene un discurso disgregado en diferentes libros, que a su vez se disgrega en diferentes capítulos, que a su vez se disgrega en diferentes partes y a su vez en diferentes capítulos. Pero el discurso es único. Esta asignatura es un ser vivo. O sea, un ser vivo, un ser humano, no es unos ojos, una nariz, una boca, unos dientes o un brazo. Es una unidad completa. Así es el discurso de esta asignatura. ¿Alguna pregunta? Y nos vamos. Es el momento de 2 o 3 preguntitas y ya. Sí, muchas. Ahora están entrando muchas. Vamos a contestar solo 2 o 3, Bueno, tengo una aquí, dice, Roberto, ¿no crees que esta asignatura debería estar presente a lo largo de todo el grado? Le da un infarto a Roberto. Bueno, yo creo que debería ser una carrera, comunicación y educación directamente. Es decir, no es lo que yo crea, es que no soy un creyente, soy un educomunicador y creo que
se han dado muchos pasos atrás en lugar de pasos adelante, y depende solo de vosotras y vosotros hacer algo. Es decir, yo en unos años me voy, ¿quién sigue esto? ¿Cómo se convierte en... ¿Cómo se va a convertir esta asignatura? ¿Qué es la comunicación? Es la transmisión de esto a esto. Comunicación no es transmitir, comunicación es intercambio. Van a deciros, ¿qué es comunicación? En la comunicación hay feedback, en la comunicación no hay feedback. Hay feed, porque feedback significa el refuerzo del profesor o de la profesora para que le digáis, para que se ponga feliz. Entonces, gana terreno. Si no ganáis terreno, ahora que se ha iniciado el cambio de rector, estamos perdidos. Sí, mira, una cuestión, dice, en cuanto al manifiesto de Giroux, percibo una visión un poco pesimista. ¿Cómo? Y realista también. Oye, ¿hay lugar para el optimismo? Es decir, solamente hay lugar para el optimismo en la educación del mercadeo. O sea, lo que te ofrecen estas cosas inútiles, que sabes que no se van a dar. Fíjate cómo ha ido en deterioro la educación, la salud. Algo tenemos que hacer. Por supuesto que el manifiesto es un manifiesto duro, es un grito desesperado, porque eso es un grito desesperado escrito de manera educada, elegante, y bueno, traducido por nuestro amigo exquisitamente, pero estos no son momentos fáciles, y un manifiesto al pensamiento de la reproducción para que seáis solo clones, no hay posibilidad a pensar cosas felices. Claro. Hay que luchar por otro mundo mejor, por otra educación, por una educación justa, una educación para todos.